Capítulo 17. Interludio 1. Esperar y tener esperanza. Descargo de responsabilidad. Las obras de Type Moon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fans y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Lamento que esto haya tardado un poco en salir. Me temo que después de la fiesta de los reyes mi pobre musa debe haber estado un poco agotada porque me golpeó un caso importante de bloqueo de escritores. Con un poco de suerte, ahora que el interludio ha terminado, podré volver a mi ritmo anterior. Ahora he recibido algunas críticas que mencionan el comentario de Erika de que Godot algún día estará por encima de todos los demás campeones. La razón por la que escribí esto es que tanto en el anime como en las novelas ligeras, uno de los aspectos que definen la personalidad de Erika es su fe absoluta en Godot. Ella no está despidiendo a los otros reyes. Ella simplemente cree que su rey algún día se levantará por encima de todos ellos. Dado que Godot es el personaje principal de Campione, no está fuera de los dominios de la posibilidad que su predicción sea correcta. Por supuesto, desde que agregué a Shiro a la mezcla, eso más bien arroja las cosas. También me gustaría señalar que ella quiso decir eventualmente, no que él declararía su supremacía sobre todos ellos allí mismo en la fiesta. Spoilers. Originalmente tenía a Sakura llamando a Shiro Senpai, pero después de releer el juego vi que ella siempre lo llamaba Senpai. No pretendo ser muy bueno en japonés, pero por lo que puedo decir, Senpai y Senpai significan más o menos lo mismo. Me baso en los finales normal y verdadero de la ruta Eavensfell para lo que ha sucedido aquí. No estoy seguro de qué le sucedió a Rider en el final normal, pero parece que simplemente se desvaneció en lugar de sobrevivir como en el verdadero, pero he decidido mantenerla aquí. La razón por la que digo que Sakura ya no es la maestra de Rider es que Sakura no posee ningún sello de mando. En consecuencia, aunque Rider depende de ella para obtener prana, no está obligada a obedecerla. Naturalmente, Rider todavía considera a Sakura como su maestra, y a Shiro en menor grado, pero puramente en el papel, Rider se parece más a un familiar increíblemente poderoso que a un sirviente atado. No estoy del todo seguro de si mi afirmación de que Sakura no se ha reído desde que ingresó a la familia Matou es correcta, pero hasta donde yo recuerdo tanto en el anime como en el juego original, aunque ella podría haberse reído o reído, no lo recuerdo. Ella siempre riendo apropiadamente. Aún así, me pareció creíble, así que decidí escribirlo. Una cosa que quiero dejar completamente claro es que el diario que ha recibido Sakura es del futuro de este fic. Debido a la forma en que se envió a Sakura, hay un efecto de mezcolanza temporal, de modo que lo que está escrito en él serán los escritos futuros de Shiro. No te preocupes. Tengo un plan de cómo esto se relacionará con una historia futura. Confieso que no estoy muy seguro de que la regla de dilución afecte a una de las magias verdaderas. Creo recordar haber leído en alguna parte que debido a que una magia verdadera está muy por encima de la hechicería normal, no está sujeta a diluirse si tiene múltiples practicantes. Si ese no es el caso, todavía estoy seguro de que, dado lo ridículamente poderoso que es el caleidoscopio, y dado que Selretche es más débil que su mejor momento, al mago Marshall no le importaría enseñárselo a varios estudiantes. Después de todo, ¿cuáles son las posibilidades de que alguno de ellos consiga algo más que el dominio más rudimentario? Rin, Luvia y una Sakura muy decidida. ¿Alguien más piensa que el viejo vampiro podría haber calculado un poco mal? Interludio 1. Esperar y tener esperanza. Se sentó en la habitación que alguna vez había sido su amada senpai y dejó que los recuerdos la invaden. Esta había sido la habitación donde ella tenía que despertarlo tan a menudo después de que se quedaba dormido. Esta era la habitación donde ella había venido por primera vez con su lujuria antinatural ardiendo en sus venas. Esta era la habitación donde por primera vez en su vida había hecho el amor con alguien en lugar de ser violada. Ella no estaba sola en la casa. Rider todavía estaba aquí, permaneciendo fielmente a su lado a pesar de todo lo que la había hecho pasar.
Habían formado otro contrato después de que ella aceptara lo que había sucedido y ahora la antigua sierva del monte existía en sus vastas reservas de prana. Su nombre era Matou Sakura, y ahora mismo estaba reviviendo los recuerdos del tiempo que había pasado con el joven que había amado. El joven al que todavía amaba. El joven al que había matado. Sabía que otros decían que no era culpa suya. Que había sido influenciada por una fuerza externa, por su abuelo adoptivo, por el monstruo que anidaba en el Santo Grial, por muchas cosas. Pero al final supo, estaba segura, que había sido culpa suya. Si hubiera sido un poco más fuerte, si hubiera luchado un poco más duro, si simplemente no se hubiera ahogado en sus resentimientos y rencores, entonces tal vez su amada senpai todavía estaría viva. Habían pasado meses desde aquellas fatídicas 2 semanas. Esas 2 semanas que habían visto tantas cosas que había anhelado hacerse realidad. Esas 2 semanas en las que había visto tantas cosas que había temido también se hicieron realidad. Ahora aquí estaba, libre de su abuelo, libre de Shinji, reconciliada con su hermana, en compañía de alguien a quien había llegado a ver como una amiga querida en lugar de una sirvienta y que vivía en la casa de Senpai. En muchos sentidos, era lo que siempre había soñado. Solo Senpai no estaba aquí. Sakura se negó a aceptar que estaba muerto, simplemente se negó. Senpai era fuerte, estaba decidido y la había amado. Ella lo amaba y por eso lo esperaría, aquí en su casa esperaría todo el tiempo que fuera necesario. No vio a mucha gente en estos días. Rider se encargaba de las compras y cosas así y Taiga Sensei pasaba con bastante frecuencia. Echaba de menos a Rinne-san, pero sabía por qué su hermana mayor tenía que pasar tiempo en Inglaterra en la Torre del Reloj. Después de que todo el fiasco del Santo Grial fuera conocido por la asociación, parecía que Rin sería linchada públicamente como chivo expiatorio y Sakura sería diseccionada como sujeto de investigación. Por supuesto, el problema con eso era que Rin podía usar una forma incompleta de la segunda magia. Sakura tenía una reserva personal de prana más grande que casi todos los magos del planeta juntos y estaba protegida por Rider, un guardaespaldas que ningún humano podía igualar. El simple hecho era que si la asociación intentaba tomarlos por la fuerza, podrían manejarlo, pero las pérdidas en las que incurrirían al hacerlo serían apocalípticas. Al final, aunque el mago mariscal Selrech apareció y declaró que tomaría algunos alumnos y que Rin sería uno de ellos. En ese momento, todos se habían olvidado de ellos mientras la loca lucha por tratar de asegurar la oportunidad de estudiar una de las magias verdaderas. Al final, todos los cargos se retiraron después de que quedó claro que el viejo vampiro estaba bastante satisfecho con su nuevo alumno. Después de todo, nadie con sentido común quería provocar a un mago. Levantándose caminó por los pasillos de la casa y se dirigió a la cocina. Ahí era donde Senpai le había enseñado a cocinar. Antes de eso, había leído sobre eso en muchos libros y había tenido su parte de clases de cocina, pero siempre había tenido miedo de que alguien comiera cualquier cosa que ella hubiera hecho. Siempre había tenido miedo de no poder hacerlo, de que fuera tan malo como todo lo demás en su vida. Pero él había tomado la bola de arroz que ella había hecho. Lo había tomado, comido y le agradeció por la comida. Fue después de eso que comenzó a sentirse menos incómoda y quería que él comiera más de sus comidas. Tantos recuerdos, tantos lamentos. Echaba de menos a Senpai. Ella. Sus pensamientos se cortaron cuando se sintió de repente. Ondulación recorre la casa. No podía pensar en otra forma de describirlo. Sus sentidos mágicos podrían no estar tan entrenados, pero aún así podía sentir las ondas de energía que emanaban de algún lugar cercano. Esas olas eran fuertes, de eso estaba absolutamente segura, lo suficientemente fuertes como para hacerla cautelosa, pero también lo suficientemente fuertes como para enojarla. ¿Cómo se atreve alguien a hacer esto aquí? ¿Cómo se atreve alguien a poner en peligro la casa de Senpai de esta manera? En lo profundo de ella sintió que los últimos rastros de su oscuridad comenzaban a retorcerse en respuesta a su ira. Es posible que ya no esté conectada con Angra Mainyu, pero su afinidad elemental seguía siendo números imaginarios, o simplemente sombra, y tenía reservas inimaginables y algunas instrucciones básicas.
Si bien podría no ser capaz de igualar las hazañas que había realizado mientras estaba en su estado de mente, todavía era bastante formidable por sí misma, y con Rider para respaldarla, había pocas cosas menos que un ancestro apóstol muerto que tenía que hacer. Temor. Reprimiendo su ira, Sakura se dirigió hacia la fuente de las ondas. Podía sentir a Rider acercándose desde la otra dirección, pero sabía que llegaría a la fuente de la perturbación antes que su sirviente en virtud de estar más cerca de ella. Sabía muy bien que estaba siendo una tonta, que el curso de acción sensato sería esperar a que llegaran su amiga y su guardaespaldas antes de investigar la causa de esto. Pero se negó a permitir que nada pusiera en peligro esta casa, la casa de Senpai. Se negó a permitir que se dañara ni siquiera un mueble, no cuando tenía tantos recuerdos adheridos a ellos. Entró al comedor con su rostro mostrando tanta valentía resuelta como podía fingir. La verdad era que estaba asustada, muy asustada. No era una luchadora como su hermana, lo admitía libremente, no era valiente como Senpai, pero si era para proteger la casa de Senpai y sus preciosos recuerdos aquí, al menos podría fingir ser valiente. Sakura encontró la fuente de la perturbación en el comedor principal, justo encima de la mesa. No era algo que pudiera comprender adecuadamente, no con los sentidos humanos normales. Era esférico, pero al mismo tiempo era la boca plana de un túnel. Estaba girando pero al mismo tiempo estaba perfectamente recto. Simplemente, no fue posible. Incluso mientras lo miraba, podía sentir que su mente comenzaba a crujir bajo la presión de tratar de comprender lo incomprensible. Arrancando sus ojos lejos de la vista extrañamente convincente, miró alrededor de la habitación para ver si el extraño fenómeno estaba causando algún daño. Todo parecía ir bien, el viento que levantaba la cosa había esparcido algunos papeles y volcado un jarrón de flores, pero eso era todo. Sus pensamientos sobre el estado de la habitación se cortaron cuando otra oleada de poder, esta mucho más fuerte que las anteriores, se extendió hacia afuera a partir de la distorsión especial. No fue dañino ni destructivo, fue más como una ráfaga de viento fuerte y repentina. Su fuerza fue suficiente para empujar los muebles y hacer que Sakura perdiera el equilibrio mientras se tambaleaba hacia atrás. Por un momento su corazón se congeló cuando sintió que comenzaba a caer. Luego, un par de brazos delgados la agarraron y un velo de cabello de un tono púrpura ligeramente más claro que el suyo atravesó su visión. ¿Estás bien, Sakura? No pudo evitar sentir una pequeña sonrisa en el borde de sus labios mientras su sirviente la ayudaba a ponerse de pie. Rider era una bendición a la que ni siquiera podía empezar a valorar. Su dedicación y lealtad fueron suficientes para que a veces Sakura pensara que si no fuera por la desaparición de Senpai, toda la prueba con el Santo Grial y Angama Inju habría valido la pena. Estoy bien, Rider. Aseguró a su guardaespaldas mientras recuperaba el equilibrio. Iba a decir más, pero un golpe seco llamó su atención. Volviéndose hacia donde estaba la extraña distorsión, vio que se estaba encogiendo, colapsando sobre sí misma de una manera que distorsionaba el espacio hasta el punto en que simplemente mirarlo la dejaba sintiéndose mareada. Fue cuando miró hacia abajo cuando vio el libro. Era bastante grande, con una tapa dura de cuero rojo y era bastante grueso, al menos 400 páginas, supuso. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue el hecho de que el libro parecía humear. Gruesos rastros de niebla o humo se elevaban mientras se sentaba sobre la mesa. Levantó la vista del misterioso tomo y llegó justo a tiempo para ver cómo la distorsión se encogía en sí misma hasta que era solo un pequeño pinchazo. Luego, con una última oleada de poder, desapareció. Sakura sintió la ola de poder romperse sobre ella, pero era solo la mitad de la que había logrado derribarla, y con Rider todavía sosteniéndola, apenas logró balancearla sobre sus talones. ¿Qué fue eso? La tranquila pregunta de Rider hizo que la atención del mató adoptado volviera a ella. Su ex servante y actual guardaespaldas estaba vestida con su ropa de civil y usaba los lentes especiales que sujetaban sus Mystique Eyes. Lo que realmente llamó la atención fue la forma en que las botas que tenía puestas esencialmente se estaban deshaciendo. Evidentemente, no habían podido hacer frente a las fuerzas puestas sobre ellos cuando Rider había aumentado su velocidad para llegar aquí lo más rápido que pudo.
No es una sorpresa teniendo en cuenta que eran simplemente creaciones mortales. Mirando hacia atrás en el libro, Sakura extendió la mano con los sentidos mágicos básicos que había podido aprender a través del estudio propio y examinó el tomo. No parecía haber nada de magia en ello, solo energías residuales sobrantes de lo que fuera que había sido esa distorsión. Había algo en ese poder, algo en su gusto metafórico. Ella lo reconoció, aunque podría no ser exactamente el mismo, este era el mismo poder que Rin había usado contra ella en la cueva donde el grial corrupto se había manifestado. Esta fue la segunda magia verdadera, el caleidoscopio. Fue un experimento de su hermana. ¿Algún ejercicio que había salido un poco mal? Sakura sabía por las cartas que Rin le envió, así como por conversaciones ocasionales por teléfono, que el mago Marshall no creía en mimar a sus aprendices. De hecho, el heredero Tosaka le había confiado en numerosas ocasiones a su hermana, que ella pensaba en secreto que su maestra le estaba dando deliberadamente la educación más peligrosa posible simplemente para que él pudiera entretenerse con sus esfuerzos por sobrevivir. Al no sentir nada allí que pudiera ser una amenaza para ella, el usuario de la sombra se acercó y dio la vuelta al libro hasta que pudo ver la portada. Lo que vio allí llamó su atención. A diferencia de la parte posterior impecable, el frente estaba cubierto de arañazos donde parecía que alguien había usado un cuchillo para grabar un mensaje corto en la portada. La frente de Sakura se frunció ante la extrañeza de eso. Luego leyó el mensaje y su respiración se congeló en su garganta. Sakura. Shirou Masiye Alive. Mundo diferente. Puerta encontrada, demasiado pequeña, enviando mensaje. Leer el libro. Te amo. Las letras que componían el mensaje eran toscas y en algunos lugares casi ilegibles. Claramente, se había hecho con prisa y sin tiempo para la delicadeza de precisión. Pero lo que dijo. Vacilante, casi con miedo, Sakura giró la portada y abrió el libro por la primera página. ¿Podría ser esto real? ¿Podrían realmente ser respondidas sus esperanzas, sus deseos desesperados? ¿Podría Senpai estar realmente vivo? ¿O era una especie de broma cruel, una burla de algún individuo desconocido pero malicioso? No, tenía que aferrarse a la posibilidad de que esto fuera real, Senpai no podía estar muerto, él solo. Querida Sakura. No sé si leerás esto alguna vez, pero lo escribo con la esperanza de que algún día nos sentemos juntos y disfrutes aprendiendo lo que me pasó mientras te miro. Estoy vivo. Contra toda razón y expectativa, tanto ella como yo estamos vivos. Me enfrenté a una elección cuando me acerqué al Gran Grial, podría destruirlo usando una Excalibur trazada, pero hacerlo habría sido mi fin, no habría quedado nada. Eso era lo lógico, destruirlo para que Angra Mainyu nunca pudiera salir. Pero yo no quise. No quería desaparecer, no quería morir. Quería protegerte de todo. Quería vivir contigo. Es solo porque dudé entonces que todavía estoy vivo. Si hubiera seguido adelante con eso, habría muerto, pero dudé. Tanto ella como yo todavía no estamos muy seguros de lo que sucedió, pero por lo que podemos decir fue una combinación de las enormes cantidades de prana en la caverna, los restos del caleidoscopio que Rin usó y el propósito original del Grial. En pocas palabras, Angra Mainyu, ella y yo fuimos enviados a otro mundo. Lo maté allí. No había mucho más que pudiera hacer. El brazo de Archer me estaba alcanzando e iba a morir pronto de todos modos, así que usé lo último de mis fuerzas para matarlo para que no pudiera lastimarte nunca más. Eso debería haber sido todo para mí, no debería haber quedado nada de mí. Pero sobreviví y me curé. En este mundo en el que nos hemos encontrado Ije y yo, las cosas son diferentes. Por lo que puedo ver, los espíritus de Gaia Yalaya nunca se desarrollaron por completo, esto puede deberse a que, por lo que puedo decir, la era de los dioses nunca terminó en este mundo. De alguna manera, el viaje entre mundos alteró a Angra Mainyu porque cuando lo maté desencadenó algo. No conozco los detalles, pero hace milenios una poderosa diosa bruja lanzó una gran maldición. Uno que hizo que cuando uno mata a un dios, ganara una porción de su divinidad y se convirtiera en lo que se llama un campione. Convertirse en uno tiene muchos beneficios, pero el más relevante para mí en ese momento era que convertirse en uno cura todas sus heridas. Ahora estoy completamente curado. El brazo de Archer se ha convertido en parte de mí y ya no es una amenaza para mi vida.
Estoy más saludable que nunca y más poderoso de lo que jamás imaginé. Tengo una mansión por casa, una hermana que nunca supe que tenía y el grupo de almas más competentes imaginables como sirvientes. Todo sería genial excepto por una cosa. Te echo de menos. Extraño a Rin, extraño a Taigane-chan, extraño la escuela, incluso extraño a Rider a pesar de que no tuvimos muchas oportunidades de conocernos. Pero te extraño más. Por eso comencé a escribir este diario. Es mi forma de conectarme contigo incluso si no puedo verte. Estoy tratando de encontrar un camino de regreso a ti, pero hasta entonces esto tendrá que ser suficiente. Ahora, ¿qué he estado haciendo desde que llegué? Bueno, todo comenzó cuando terminé en Nápoles, Italia de todos los lugares. Y Sakura continuó leyendo mientras las palabras de la página describían cómo había estado viviendo Shirou. Sin siquiera saberlo, se sentó a la mesa y continuó leyendo tranquilamente mientras pasaba página tras página. Algunas de las páginas describían grandes batallas y los siguientes eventos, otras hablaban de obstáculos y tragedias, aún más estaban llenas de descripciones de días promedio, de ir a la escuela e investigar la magia de este extraño mundo en el que Senpai se había encontrado. Ella no se dio cuenta mientras el hambre crecía en su estómago. No se dio cuenta cuando el sol se puso y Rider encendió las luces. No se dio cuenta cuando su ex sirviente le dio un vaso de agua para beber y ella lo tomó distraídamente. No se dio cuenta de los hormigueos en las piernas y cómo se dieron a un simple entumecimiento. Probablemente ni siquiera se habría dado cuenta si la habitación hubiera sido incendiada. Toda su atención se centró en el libro que tenía en las manos y en lo que representaba. Senpai estaba vivo. El pensamiento se repitió una y otra vez en su mente incluso mientras leía cuidadosamente cada página y luego las pasaba con lenta deliberación. Pasaron las horas de oscuridad cuando dejó el libro, habiendo terminado de leer el diario por tercera vez. Tan pronto como lo hizo, se dio cuenta de cuántas señales de su cuerpo había estado ignorando. Tenía hambre, estaba cansada, necesitaba ir al baño y, para colmo, no podía sentir las piernas. Moviéndose con cuidado, se puso de pie tambaleándose mientras saludaba a Rider mientras se acercaba para ver si su ama la necesitaba. Su cuerpo parecía moverse automáticamente mientras atendía sus necesidades, yendo primero al baño y luego a la cocina. Sin pensar en nada de su parte, hizo mecánicamente los movimientos de lavarse las manos y luego preparar algo simple para comer. Solo un pensamiento pasó por su cabeza. Senpai estaba vivo. Se volvió a sentar a la mesa y comió lentamente la sencilla comida. El sabor de la comida no se registró en ella, ni siquiera se dio cuenta cuando me puso más sal de la que normalmente hubiera preferido. Francamente, si hubiera estado comiendo jalapeños calientes al rojo vivo, no lo habría notado. Toda su atención se centró en un pensamiento. Senpai estaba vivo. Terminó su comida y pasó mecánicamente por los actos de lavar los platos y limpiar en la cocina. Poco a poco, mientras lo hacía, su mente y su corazón lograron salir de la estrecha órbita en la que había estado atrapada. Antes había sido como si estuviera atónita por el impacto total de lo que había aprendido. No había habido alegría ni conmoción porque no había podido procesar adecuadamente ninguna emoción en absoluto. En cambio, había existido el simple hecho de la supervivencia de su amado senpai y la realización de ello repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Senpai estaba vivo. Se sentó en el porche que daba al jardín y miró el cielo nocturno. Aquí estaba lo suficientemente lejos de la ciudad principal como para que la contaminación lumínica no le impidiera ver las estrellas a medida que salían y la luna estaba llena de 3/4 brillantes. Era una noche cálida, lo suficientemente cálida como para que no sintiera la necesidad de ponerse algo más abrigado. Estaba empezando a golpear la hora, el significado completo de lo que había aprendido. Podía sentir las lágrimas acumulándose en las esquinas de sus ojos. Estaban calientes y punzantes, pero ella les dio la bienvenida. Había llorado mucho cuando se dio cuenta de que Senpai no estaba en su casa cuando se despertó. Esas habían sido lágrimas de dolor y arrepentimiento, lágrimas cargadas de odio a sí misma y miedo a un mundo sin el que amaba. Estas lágrimas eran diferentes. Le picaron los ojos y le hicieron cosquillas mientras le recorrían las mejillas, pero no eran tan amargas como las que había llorado una vez.
Eran lágrimas cargadas de alegría y alivio. Estas lágrimas fueron la liberación de esa horrible presión que había estado creciendo en ella durante los últimos meses, una presión que se había negado a reconocer mientras se aferraba desesperadamente a la creencia de que Shirou regresaría. Ahora ese nudo de tensión se estaba deshaciendo y la presión dentro de ella estaba encontrando una gloriosa liberación gozosa. Senpai estaba vivo. Senpai estaba vivo. Senpai estaba vivo. Incluso mientras las lágrimas caían de su rostro, sintió que algo burbujeaba dentro de ella. Ella no luchó contra eso, lo recibió con agrado, lo soltó. Con lágrimas corriendo por su rostro, Sakura echó la cabeza hacia atrás y se rió por primera vez en más de 10 años. Había pasado tanto tiempo, desde que fue expulsada por su familia y entregada a Souken para que sirviera como su recurso. En los años transcurridos desde que había recuperado la capacidad de sonreír e incluso reír cuando estaba con Senpai y cuando se enfrentaba a las payasadas de Taiga. Esos breves momentos de buen humor habían sido infinitamente preciosos para ella y los había apreciado. Pero la risa, que se había perdido para ella en ese sótano cuando la tortura y la corrupción le habían robado la inocencia y la infancia. Pero ahora se rió, una risa oxidada sin usar, pero llena de alivio y alegría. Senpai estaba vivo. No estaba perdido para ella. No solo estaba ejerciendo un engaño y esperando uno que solo conocería en la otra vida. Él estaba ahí afuera y estaba tratando de volver con ella. A su lado vio a Rider moverse, el libro abierto en su regazo. Así que ella también lo había leído, eso estaba bien. Significaba que ella lo entendería. Ella sabría por qué una maravillosa euforia como la que nunca había experimentado atravesaba a Sakura. Senpai está vivo. No lo gritó de triunfo ni lo chilló de alegría, a pesar de que quería hacerlo, sino que lo dijo con la mayor calma y compostura que pudo. Sí. Solo una palabra, pero fue suficiente para traer otra risa oxidada de Sakura. Se sintió también escucharlo confirmado, escuchar a alguien más decir que no era solo una fantasía que su mente había inventado por desesperación. Fue real, fue cierto. Haciendo todo lo posible por calmarse, la usuaria de la sombra se dejó caer hacia atrás hasta que estuvo acostada en el porche y mirando hacia el techo de madera. Senpai estaba viva, ese pensamiento le trajo tanta alegría que ni siquiera podía pensar en cómo ponerlo en palabras. Senpai estaba vivo, pero no estaba aquí. Estaba en otro mundo, un mundo donde los dioses todavía caminaban por la tierra y donde las leyes de la magia eran diferentes a las de aquí. Había encontrado una manera de enviarle el diario como un mensaje, pero aparte del mensaje rayado en la portada, no había ningún indicio en el libro de cómo lo había logrado. Había rayado puerta encontrada, demasiado pequeña como parte del mensaje. Eso insinuaba que había encontrado algún tipo de portal o pasaje entre los mundos, pero no había sido lo suficientemente grande para atravesarlo. La forma en que el mensaje había sido grabado en la portada también hablaba deprisa, de que él no tenía tiempo suficiente para siquiera encontrar un bolígrafo con el que escribir. ¿Qué significaba eso? ¿Significaba que esos portales eran difíciles de encontrar? ¿Significaba que podría no encontrar otro? El júbilo que la había llenado antes comenzó a desvanecerse a medida que se le ocurrían pensamientos preocupantes. ¿Y si no podía volver? ¿Y si este portal que había usado fuera el único que encontraría? ¿Significaría eso que nunca volvería a verlo? ¿Estaría condenada a saber que él estaba vivo pero siempre fuera de su alcance? Una tras otra, las preguntas se acumularon en su mente y su anterior júbilo disminuyó y fue reemplazado por crecientes dudas y miedo. No. No podía dejar que la desesperación se apoderara de ella de nuevo. Senpai estaba vivo, eso por sí solo era razón suficiente para estar jubiloso. Si tenía problemas para volver aquí, ella lo ayudaría. Hizo una pausa, sorprendida por el pensamiento que se le había ocurrido. ¿Ella lo ayudaría? Durante los últimos meses ni siquiera había salido de esta casa porque el miedo a sí misma y el miedo a los demás la habían llevado a esperar aquí pacientemente a su amado senpai. Pero ahora no había miedo. ¿Por qué debería haberlo? No podía permitirse el lujo de tener miedo, no cuando senpai necesitaba ayuda. Sabía que tenía mucho por lo que responder, mucho por lo que expiar, pero lo haría después de haberse reunido con Shirou.
Allí, a la luz de la luna, con las lágrimas secándose en su rostro, tomó la decisión de no esperar, no confiar en él, no cargarlo con todas sus esperanzas. Ella también lo buscaría, al igual que él buscaba reunirse con ella lo buscaría a cambio. Se tomó la decisión y ella ya sabía cómo hacerlo. Rin miró el reloj que estaba en una pared y notó que solo faltaban unos minutos más para que Sakura llegara. A su alrededor, otras personas charlaban mientras hablaban con amigos y familiares, sobre esas nuevas cosas del teléfono celular o simplemente con extraños. Lo había estado esperando, pero no obstante, después de la relativa tranquilidad de los pasillos y las habitaciones de la torre del reloj, el ajetreo y el bullicio del aeropuerto de Heathrow fue una especie de cambio discordante. No estaba muy segura de por qué su hermana había decidido de repente dejar Japón y venir a Gran Bretaña. Francamente, el heredero de Tosaka estaba sorprendido de que la chica de cabello púrpura se hubiera aventurado a salir de la casa que una vez había sido de Shirou. Desde la Guerra del Santo Grial se había contentado con vivir allí esperando el regreso de su amor. Eso la llevó a pensar en el chico que se había perdido al final del quinto Eavensfell. Había estado triste cuando se enteró de que Shirou no había salido de la caverna antes de que colapsara. Él había salvado a su hermana de Angra Mainyu y claramente había logrado destruir el Grial corrupto, y por eso ella bendijo su memoria. Pero su muerte parecía haberlo hecho. No roto, sino algo fundamental dentro de Sakura. Parecía incapaz de aceptar que estaba muerto, que se había ido. Desde que se despertó después de ese terrible día, permaneció en la residencia de Emilia y se aferró firmemente a la creencia de que si simplemente esperaba lo suficiente, Shirou regresaría algún día. Rin sabía que esa mentalidad no era del todo saludable, pero con toda honestidad, no estaba muy segura de cómo ayudar a su hermana. Sakura había soportado tanto en su vida, había pasado por torturas y contaminaciones que deberían haber dejado su mente destrozada en la ruina. Sin embargo, a pesar de eso, su cordura había permanecido intacta y había sido capaz de soportar todo lo que su familia adoptiva había tenido. A ponerla a través. Al final, fueron las propias emociones de Sakura hacia Shirou las que llevaron a que la ira y el resentimiento que había mantenido reprimido durante años fueran liberados, y el resultado fue su descenso a la locura. Contra todo pronóstico, la heredera adoptiva de Mato había logrado recuperar la cordura, pero esa curación parecía áspero para Rin, como si a pesar de que se había curado, todavía quedaban algunos puntos irregulares sin tratar. Sin embargo, al mismo tiempo, la curación fue fuerte, muy fuerte. En consecuencia, la heredera Tosaka se encontró incapaz de decidir si tratar de ayudar a su hermana era bueno o malo. Sacudiendo la cabeza, se apartó de sus cavilaciones y volvió al presente. El simple hecho de que Sakura había dejado su exilio autoimpuesto y venía aquí tenía que significar algo, solo tenía que esperar un poco más para descubrir qué era eso. Girando los hombros para tratar de aliviar el dolor en sus músculos, Rin se permitió disfrutar de una breve pero agradable fantasía que la involucraba asfixiando a su maestro hasta la muerte con su propio tracto intestinal. Por supuesto, ella era muy consciente de la ridiculez de su ensueño. Dejando de lado el hecho de que el objeto de su ira era un mago con suficiente poder que incluso en el mejor de los casos ella no era mucho más que una pulga contra él también era un vampiro. Ella no estaba segura de que él fuera capaz de ser asfixiado incluso si él la dejaba pasar. Ella lo sabía intelectualmente, pero emocionalmente, la idea de que su rostro se volviera morado y sus ojos se abrieran mientras luchaba por respirar sirvió para relajar sus nervios un poco crispados. No es que fuera un mal profesor, por supuesto. Ella era muy consciente de que en los pocos meses que había sido su alumna, su destreza había avanzado a pasos agigantados. El problema era que él tenía una actitud de nadar o hundirse un tanto extrema hacia sus lecciones, y si te hundías, lo mejor que podrías esperar sería mutilar. O humillación, no olvides la humillación, especialmente si divertiría al viejo vampiro. Justo el otro día había demostrado cómo devolver a la fuerza a las criaturas de otro mundo a su dimensión de origen, si solo estuvieran atadas de manera suelta a esta.
Luego, para proporcionar una aplicación práctica de la lección, la encerró a ella y a sus dos compañeros en el salón de clases y convocó a una serie de extrañas criaturas reptiles. Al principio, Rin pensó que las temibles criaturas habían estado detrás de la carne de sus huesos. 2 minutos después se encontró deseando que ese hubiera sido el caso. Ser comido vivo podría haber sido un destino preferible en comparación con lo que vino después. No tenía idea de cuántos mundos había tenido que buscarse el Wretch para encontrar una especie de reptil que se alimentara de telas en lugar de carne, pero esperaba que hubiera sido un gran número. No hace falta decir que su encuentro con las criaturas devoradoras de ropa había sido una de las experiencias más humillantes de su vida. Cuando salió a la luz, las miserables cosas habían sido absurdamente resistentes tanto a la magia como el daño físico, lo que significaba que la única forma de deshacerse de ellas había sido enviarlas de regreso a su propia dimensión. Para cuando finalmente logró desterrar a los que la habían estado molestando, había perdido la chaqueta, la mitad de la blusa, una buena parte de la falda y los 2 calcetines. Y como no tenía una muda de ropa con ella, tuvo que regresar a sus habitaciones en ese estado. Arr. Solo el recuerdo fue suficiente para hacer que su sangre hirviera de rabia. Su único consuelo había sido que al viajelite del Felt le había ido tan mal como a ella. De hecho, debido a que usaba ropa más voluminosa que Rin, la maga finlandesa se había convertido en el objetivo favorito de los pequeños monstruos voraces. Verla perder más del 60% de su ropa antes de deshacerse de todos los monstruos casi hizo que todo el incidente valiera la pena. Desafortunadamente, su disfrute de ese giro de los acontecimientos se había echado a perder cuando la rubia usuaria de magia hizo clic con eficacia en sus dedos e hizo que su mayordomo apareciera con un nuevo conjunto de ropa. Ah, los ricos realmente vivían vidas más fáciles. Maldita sea, lo había vuelto a hacer. Dejar que su mente divague cuando estaba aburrida era un mal hábito en el que estaba cayendo últimamente. Supuso que era el resultado de todo el estrés de sus lecciones, a veces era relajante solo para permitir que la mente divagara como lo haría en lugar de tener que correr. Al levantar la vista, vio a las primeras personas que comenzaban a salir por la puerta de salida en la que estaba esperando. Eso significaba que deberían salir pronto. Ah, ahí estaban. 2 bellezas de cabello púrpura que no pudieron evitar llamar la atención mientras caminaban una al lado de la otra. Rider no tenía que haber venido en avión, podría haberse astralizado y haber seguido a Sakura en forma espiritual, la opción más viable financieramente en la mente de Rin, pero el antiguo maestro del sirviente había insistido en que viajara con ella en forma material. Bueno, eso no era algo en lo que estar pensando ahora. En cambio, Rin les hizo señas a ambos para que se acercaran a ella. Las hermanas se encontraron e inmediatamente se abrazaron. Habían estado separados solo durante 1 mes y medio, pero desde su reconciliación habían estado tratando de compensar todos los años perdidos entre ellos. Es bueno verte, Sakura. Es bueno verte, Nesan. Fue un saludo sencillo, pero cargado de emoción. Retrocediendo por su hermana, Rin se tomó el tiempo para mirarla mejor. ¿Era su imaginación o Sakura había crecido un poco más desde la última vez que la vio? No, no fue eso. Era algo un poco más sutil, algo solo en la punta de su lengua que no podía poner su dedo en el dedo. Ella no se estaba encorvando. Era algo tan simple que Rin tardó un momento en darse cuenta. En todo el tiempo que la había conocido, la menor de las hermanas siempre había tenido un ligero encorvamiento en su postura, como si estuviera perpetuamente encorvada contra el mundo. No fue nada grande. De hecho, si uno no lo buscara, fácilmente podría perderlo. Por supuesto, dado lo que Sakura había tenido que soportar en la casa Matou para que ella desarrollara tal hábito, era de esperar. Pero ahora la adolescente de cabello púrpura no se encorvaba en lo más mínimo, sino que estaba erguida como una flecha. Y había una mirada en sus ojos, algo que Rin nunca había visto allí antes. Determinación. Eso fue extraño. El heredero Tosaka había visto muchas emociones en el rostro de su hermana, pero el impulso era definitivamente nuevo. Sakura podría ser descrita como una que aguantó en lugar de una que cocina, en ese sentido las hermanas estaban prácticamente en extremos opuestos de los polos. Incluso su captura del corazón de Chirou había venido de ella soportando silenciosamente su vida en lugar de perseguirlo.
Simplemente, el Mato adoptado generalmente no se esforzó. Ella era el objeto inamovible más que la fuerza irresistible. Esa era simplemente su naturaleza. Pero ahora Rin podía verlo en ella. Quería algo y estaba más que dispuesta a sangrar por conseguirlo. ¿Por qué has venido aquí, Sakura? La pregunta se hizo en voz baja, pero incluso con los sonidos de la multitud, la pregunta se escuchó claramente. Quiero que el mariscal Magos el Rex me tome como alumno. La tranquila respuesta tuvo el mismo efecto en Tosaka Rin que cuando un mono rosa empuñando un salmón vivo lo golpeó en la cabeza. Su cerebro se congeló por un segundo mientras trataba de lidiar con el absoluto absurdo de lo que sus sentidos le aseguraban que había escuchado. Esto no tenía sentido. A Sakura no le gustaba realizar hechicería casi hasta el punto del odio. No tenía problemas con los usuarios del arte, como Shiro o su hermana, y no le disgustaban sus efectos, como Ridero Bound Fields en la casa de Emilia. Pero cuando se trataba de usar hechicería ella misma. Bueno, era más fácil sacarle sangre que persuadirla para que usara las habilidades que había aprendido. Bueno, quizás eso fue ponerlo con demasiada dureza. Sakura usaba magia cuando lo necesitaba. Esa había sido la razón por la que Rin había podido dejarla como supervisora de Fuyuki, eso y el hecho de que tenía lo que podría decirse que era el familiar más poderoso del planeta en forma de Rider. Aún así, eso no cambió el hecho de que su hermana nunca había mostrado ningún tipo de interés en promover su hechicería fuera de algunas áreas muy especializadas, y el caleidoscopio ciertamente no era una de ellas. Sakura, ¿sabes lo que estás pidiendo? El maestro Selrecht no solo acepta estudiantes porque ellos se lo piden. ¿Tienes idea de cuántos herederos de las casas nobles le han rogado que les enseñe a pesar de su reputación? Él simplemente los rechaza. ¿Y por qué quieres aprender de él de todos modos? ¿No has leído ninguna de mis cartas? ¿No sabes lo que me hizo la semana pasada? Puso los recuerdos de un análogo de yo en mi cabeza, uno que era lesbiana. Pasé más de 2 horas deseando Edelfelt antes de averiguar cómo deshacerme de ella. Rin se detuvo allí, no había querido decir eso último, simplemente había salido por sí solo en una marea de frustración. Necesito aprender a ir a otros mundos. Sakura explicó en un tono tranquilo. Quizás incluso un poco demasiado tranquilo ahora que Rin lo pensaba. En circunstancias normales, las palabras de la chica de cabello negro normalmente habrían provocado al menos un ligero sonrojo de su hermana. Y normalmente, cuando se enfrentaba a Rin en una perorata, habría dudado más en sus palabras. En cambio, estaba tan tranquila e inamovible como una montaña. La heredera Tosaka de repente sintió que su corazón se aceleraba cuando se le ocurrió un pensamiento. ¿Por qué? Senpai está vivo y lo voy a encontrar. Maldita sea, era lo que había temido. Selrecht les había dado a ella y a sus compañeros 2 estudiantes una conferencia sobre algunos de los peligros psicológicos del uso de la magia dimensional. Parecía que Sakura se había dado cuenta de que Rin había esperado eludirla durante algún tiempo todavía. Sakura, incluso si encontrarás a otro Shiro en otra dimensión, sería simplemente otra persona con la misma cara. No sería él. Sabía que era uno de los peligros, la idea de que alguien perdido para ti pudiera estar en otro mundo. Podría ser muy fácil engañarse a uno mismo pensando que esa otra persona eran ellos. Y parecía que Sakura había caído en esa trampa. Los NE-san, quiero decir que Senpai no murió. Está vivo. Metiendo la mano en su bolso, la hermana menor sacó un libro encuadernado en cuero y volvió la cara hacia ella. Me envió esto a través de una especie de portal. Mientras Rin leía el breve mensaje rayado en la portada, los pensamientos corrían por su mente. ¿Era esto realmente una señal de que Shiro estaba vivo? Ella había regresado a las ruinas derrumbadas de esa cueva para al menos encontrar su cuerpo para que Sakura pudiera tener algún tipo de cierre, pero incluso con la ayuda de Rider, no habían podido encontrar ni sus cuerpos ni los de ella. ¿Podría ser realmente cierto? ¿O su hermana menor estaba sucumbiendo al engaño? ¿No podría haber grabado ella misma este mensaje en el libro y luego haberse convencido de que lo había enviado su amante muerto? ¿No podría ser esto y todo lo que hay dentro de ella una triste y falsa esperanza que Sakura había creado para aliviar su dolor?
Estaba con Sakura cuando llegó el libro, como si sintiera sus dudas. Rider habló, definitivamente fue una especie de deformación especial lo que nos envió. Mi conocimiento de la magia que estás estudiando es limitado, pero parecía como uno de los fenómenos que ha descrito en sus cartas. Eso disipó algunos de sus temores. Una cosa en la que Rin podía tener una fe total era en la lealtad de Rider hacia su antiguo maestro y su actual socio. Incluso si esto fuera una especie de fantasía autoinfligida, el Servant of the Mount haría lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de Sakura. Y en cuestiones como su estado mental, el heredero Tosaka estaba seguro de que Rider no los dejaría pudrirse. Abriendo lentamente el libro, leyó la primera página. ¿Podría ser real? ¿Podría estar vivo el heroico idiota pelirrojo? Tendría que leer esto de manera más completa más tarde, ahora mismo, aunque tenía que intentar que su hermana entendiera los problemas con los que se encontraría. No creo que él te acepte. Cuando nos contrató a mí y a mis compañeros de estudios, dijo que solo se haría cargo de 3. No creo que esté dispuesto a cambiar de opinión sobre eso. Entonces le preguntaré de nuevo. Y si se niega, preguntaré una y otra vez. Seguiré preguntando hasta que esté de acuerdo y mientras lo hago robaré sus cuadernos y estudiaré la segunda magia. De esa manera. Por un momento, Rin se quedó absolutamente sin palabras. Por un lado, Sakura prácticamente había declarado su intención de molestar a uno de los individuos más poderosos y peligrosos del mundo hasta que él accedió a entrenarla, un acto que era a la vez valiente y temerario en extremo. Por otro lado, también había dicho que si eso no funcionaba, estaría robando la investigación de Rin, lo que era similar a decirle a alguien que cosecharía sus órganos en un futuro cercano. Si hubiera sido alguien más que lo hubiera sugerido, el heredero Tosaka los habría golpeado inmediatamente con suficientes hechizos y maldiciones como para dejarlos atrapados en la cama durante la mayor parte de un año. Los dos factores que lo impidieron fueron su amor por su hermano y el hecho de que incluso con su reciente progreso, Rin era muy consciente de que todavía estaba muy lejos de poder igualar a Rider. Apartando eso de su mente, se concentró en el punto más pertinente, que su hermana quería ser una alumna de su brillante pero algo excéntrico maestro. Había tantas cosas que Rin podría haber dicho a eso, pero incluso mientras pensaba en posibles argumentos, simultáneamente pensó en cómo podría responder Sakura. Entrenamiento demasiado duro. Selrech podría ser un poco cruel con algunas de sus bromas, pero comparado con lo que la heredera Matou había estado soportando desde que tenía 6 años, no era nada. Que podría ser peligroso. Rin ya podía ver que su hermana estaba más que lista para enfrentar cualquier cosa que se le presentara, siempre y cuando le permitiera acercarse a su reunión con Shirou. Compatibilidad. De acuerdo, la afinidad elemental de Sakura era más adecuada para el Eavensfeld o posiblemente la negación de la nada que para el caleidoscopio, pero Rin dudaba que su hermana quisiera dominar la magia, solo quería encontrar a Shirou. En pocas palabras, eso no le importaba. Tomando una respiración profunda, la maga de cabello negro se apoderó deliberadamente de sus emociones y se calmó con fuerza. Tenía que ser metódica al respecto, dado que su hermana probablemente se encontraba en un estado algo frágil en este momento. Lo primero que debía hacer era probablemente sacar su solicitud a Selrech lo antes posible. Una vez que la rechazó, Rin podría persuadir a Sakura para que actuara como su asistente o ayudante. Después de todo, ahora que el heredero de Tosaka sabía que Shiro estaba vivo, no tenía intención de dejar que el aspirante a héroe pelirrojo se las arreglara solo. Sí, ese fue probablemente el mejor camino a seguir. Una vez que el mago Marshall se hubiera negado a tomar a su hermana como aprendiz, Rin podría encauzar el impulso recién adquirido de Sakura en una dirección más constructiva. Sin embargo, lo primero es lo primero. Vamos a llevarlos a usted y a Rider a su hotel. Entonces podremos discutir las cosas como es debido. Cuando el trío de mujeres jóvenes salió del aeropuerto, la aprendiz del caleidoscopio se dio una palmadita mental en la espalda mientras comenzaba a perfeccionar su plan. Teniendo en cuenta lo rápido que se le ocurrió, fue un curso de acción bastante sólido. Con un poco de suerte podría sacarlo y esta vez la próxima semana Matou Sakura estaría registrada como su nueva asistente. Muy bien, te aceptaré como mi cuarto alumno.
Schwarzenegger tuvo un cierto nivel de placer al ver la boca de Rin abrirse y sus ojos prácticamente salieron de su cabeza. La mayoría de las veces era bastante difícil sacarle ese tipo de reacción, pero era muy entretenido ver que definitivamente valía la pena el esfuerzo. La chica de cabello púrpura frente a él parpadeó, luego sonrió radiantemente mientras se inclinaba ante él al estilo tradicional japonés. Gracias por aceptarme, sensei. Haré todo lo posible para ser un estudiante diligente. Oh, sabía que ella lo haría. Podía verlo en sus ojos. Esta era una chica con un objetivo, algo que ella quería. No sabía qué era o cómo se relacionaba el aprendizaje de su oficio con él, pero en realidad no le importaba. Lo importante era que ese tipo de impulso era justo lo que quería en un estudiante. Aprender el caleidoscopio no fue una hazaña fácil ni segura, ni mucho menos. El mero hecho de sobrevivir al uso más simple de la hechicería era en sí mismo un gran logro. Luego, una vez que se lograba incluso una medida de poder menor, siempre existían los riesgos mentales involucrados con el funcionamiento de los mundos paralelos. Al descargar el poder y el conocimiento de las contrapartes dimensionales, era muy fácil perder la cordura en la inundación que venía de aprovechar esos recursos ilimitados. En general, significaba que si un estudiante tenía la esperanza de triunfar, tenía que poseer las cualidades necesarias. El genio era una de esas cualidades, y era un rasgo que Rin y Luvia tenían en abundancia. Fueron capaces de superar los obstáculos que surgieron en su camino a través de una combinación de puro talento y determinación de mente sangrienta. Talento e impulso, esas eran las cosas importantes, y en caso de apuro uno podría serlo sin talento si uno estaba lo suficientemente decidido. No, esa determinación era todo lo que esta chica tenía para ofrecer, ni mucho menos de hecho. Podía verlo en ella, la gran cantidad de prana de su conexión con Akasa. Fue magnífico verlo, aunque él mismo pudo reunir cantidades similares al cosechar poder de muchas otras dimensiones, todavía era algo humillante ver un poder tan grande contenido en una sola forma. La única vez que había visto tales reservas en una sola criatura fue cuando se enfrentó al Tide Moon, de un Studolf de Crimson Moon. No es que esta chica estuviera en las mismas ligas, por supuesto. Aunque sus reservas podrían estar a la par, su capacidad para acceder y usarlas estaba limitada por la calidad de sus circuitos mágicos y su cuerpo, y no hace falta decir que ambos eran muy inferiores a los de un Ultimate One. Sin embargo, probablemente era más prana de lo que cualquier ser humano había poseído en la historia desde que terminó la era de los dioses. Agregue el hecho de que su afinidad elemental por los números imaginarios era tan única que se clasificó como un rasgo de brujería y definitivamente era una alumna interesante de tener. Y cuando llegaste al grano, por eso la estaba aceptando, porque podría resultar interesante. Tanto Rin como Luvia demostraron ser muy entretenidas para educar. Ambos eran brillantes y motivados, pero también fue su rivalidad y personalidades lo que hizo que su tutoría fuera un placer. Su tercer alumno, un joven señor de uno de los departamentos de investigación de menor importancia. Aunque talentoso e inteligente, era bastante aburrido y eclipsado por sus dos compañeros aprendices, tanto que Selrech no podía recordar su nombre y lo había etiquetado mentalmente como simplemente número tercero en aras de la simplicidad. Es de esperar que su adopción de un cuarto sirva para motivar al joven lo suficiente como para hacerlo interesante o simplemente para que se rinda. A pesar de que, si el número 3 quería darse por vencido, tal vez sería divertido seguir enseñándole. Había algo de potencial allí. Pero... parecía que Rin finalmente había encontrado su voz, si no completamente, al menos lo suficiente para vocalizar su confusión. Aún así, es mejor no dejar que se enfurezca o podría ser bastante difícil detenerla. Tu hermana será una excelente estudiante, Rin. No ayudar a que tal potencial florezca sería de lo más indigno. Bueno, eso sonó un poco mejor que porque quiero. El heredero Tosaka probablemente vería a través de sus palabras después de pensarlo un poco, pero eso estaba bien siempre y cuando la mantuviera callada por ahora. Volviéndose hacia la chica de cabello púrpura, echó un vistazo a la belleza más alta de cabello púrpura que estaba detrás de ella.
Por supuesto, había visto a los sirvientes antes, durante sus viajes a otros mundos, ocasionalmente se había topado con realidades en las que se estaba llevando a cabo alguna versión del ritual Eavensfell. En esas ocasiones se había quedado en las sombras prefiriendo no involucrarse. En consecuencia, esta era la primera vez que había estado tan cerca de un Servant con todo su poder y tenía que admitir que la experiencia fue interesante. Como supervisor de la formación del sistema del Santo Grial, había estado allí cuando tuvo lugar la Primera Guerra. En aquel entonces, mientras 7 sirvientes habían sido convocados, pasaban la mayor parte de su tiempo en un estado astralizado mientras continuaban las diversas disputas entre los maestros. Dado que la guerra terminó antes de que hubiera un conflicto real, Selrech no había tenido la oportunidad de ver de qué habían sido capaces los sirvientes. Otra excelente pieza en el tablero que con suerte le daría vida a las cosas. Ahora las lecciones comenzarán mañana. Estás varios meses atrasado con respecto a tus compañeros de estudios, pero estoy seguro de que Rin puede ayudarte a ponerte al día. Los materiales que necesitarás conseguir por tu cuenta. Mientras divagaba sobre los planes de lecciones futuras y los preparativos necesarios, se permitió una sonrisa interna. Esto puede resultar interesante. Ahora bien, porque tenía la sensación de que se estaba olvidando de algo importante. La habitación era pequeña pero lujosa, una de las reservadas en la torre del reloj para que los grandes y los poderosos pudieran reunirse y hablar con relativa comodidad y privacidad. Fue en salas como esta donde se hicieron alianzas entre casas, donde se cerraron tratos por la puerta trasera y donde se tramaron tramas de intriga. Hoy, esta sala en particular fue el lugar de reunión de 4 de los señores más poderosos de la Torre del Reloj. La habitación había sido envuelta en Wounded Fields y hechizos que aseguraban que sus palabras se mantuvieran en secreto. Esto es ridículo, gruñó el primero mientras golpeaba con la mano el brazo de la cómoda silla en la que estaba sentado. La niña es un espécimen de investigación valioso y, sin embargo, está siendo contratada como la última aprendiz del mago Marshall. Acordado. Dijo otro mientras asentía con la cabeza, que yo sepa, la chica es una de las pocas que ha logrado acercarse tanto a la raíz en los últimos siglos. Tanto el caleidoscopio como el azul han podido acceder incluso si no han entrado, pero esta chica estuvo conectada directamente durante un periodo prolongado. Imagínense lo que se podría aprender de su estudio. Tal estudio es imposible y lo sabes. Eso vino del tercer miembro de la pequeña reunión, su voz teñida de frustración. No solo sus reservas personales superan todo lo registrado, sino que también está custodiada por el último sirviente superviviente de la Quinta Guerra del Santo Grial. Si de alguna manera logramos que se apruebe una designación de sellado para ella, probablemente perderíamos más de la mitad de los ejecutores si tratáramos de forzarla. Pero piensa en lo que se puede ganar. Insistió el segundo mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, la ruta a casa todavía podría estar impresa en su carne. Incluso si no es solo imaginar la riqueza de conocimiento que podría extraerse de ella. ¿Podría el prana que ella gana a través de su conexión es diferente del prana ambiental del mundo? ¿Esa conexión ha alterado su estructura física de alguna manera? ¿Qué recuerda de la conexión? ¿Se puede recrear? Hay tanto que se podría aprender de ella, ¿vamos a emitir esa oportunidad de distancia? Como estudiante del viejo vampiro, sabes que ella está fuera de nuestro alcance, replicó el tercero. Ninguno de los jefes de departamento o los directores estarán dispuestos a colocar una designación de sellado sobre ella si eso significa contrariarlo. Incluso la reina no lo haría y usted es muy consciente de lo que siente por los chupasangres. Ese comentario trajo silencio mientras los ocupantes de las habitaciones pensaban en la aterradora joven que era la subdirectora de la Torre del Reloj. Se decía que su odio por los apóstoles muertos era casi religioso en su fervor, y sin embargo, a pesar de eso, Bartomelo y Lorelei nunca había hecho un movimiento contra el mago Marshall. La razón exacta de esto fue objeto de un rumor generalizado y un debate silencioso, especialmente desde que el usuario de la segunda magia verdadera había regresado a la asociación, y se habían propuesto muchas teorías que iban desde lo complejo hasta lo absurdo. Las dos teorías generalmente aceptadas eran que la reina estaba refrenando su odio con respecto al acuerdo de larga data entre Selrech y el director misterioso de la Torre del Reloj.
La otra teoría era que simplemente no estaba dispuesta a enfrentarse a un portador de una magia verdadera por la sencilla razón de que sentía que inevitablemente emergería como la perdedora de tal intercambio, posiblemente de una manera humillante dado el sentido de Selretch. De humor. Cualquiera que sea el caso, el simple hecho era que incluso entre los escalones superiores de la torre del reloj no había nadie dispuesto a actuar contra Selretch que poseyera tanto el poder como la voluntad para hacerlo en su nombre. Y si aprende el caleidoscopio, con sus reservas, bien podría ser más poderosa que el mago Marshall en su apogeo. Ahora que era un pensamiento aterrador. Nadie estaba seguro de cómo Selretch Schoenorg había ideado la segunda magia en primer lugar, pero en general se aceptaba que se debía al excéntrico genio del hombre. Sin embargo, solo había sido un humano cuando lo hizo, aunque absurdamente brillante y talentoso. Se había convertido en vampiro después de su milagrosa derrota de Crimson Moon, e incluso entonces sus poderes eran solo una fracción de lo que habían sido en su apogeo. Pero esta chica poseía un poder enorme e inhumano incluso antes de comenzar sus estudios en su arte. La sola idea de las alturas potenciales que podría alcanzar con el tiempo fue suficiente para hacerlos estremecerse de codicia y pavor. Incluso si ella es capaz de eso, todavía le tomará años alcanzar tal grado de habilidad. Las palabras del hasta entonces silencioso cuarto irrumpieron en su debate. He realizado algunas investigaciones sobre la niña. Parece que ella era la hermana de sangre del heredero Tosaka, pero su padre la dio en adopción a una de las otras líneas de magos en la ciudad que vigilaban para evitar cualquier pregunta. En cuanto a quién lo sucedería. Esa fue una información interesante. Si la niña había sido entregada a otra familia, significaba que había sido inferior a la niña que su familia había mantenido. Por supuesto, Rin Tosaka ya estaba comenzando a desarrollar su propia reputación en la torre del reloj. A pesar de que los de etnia oriental eran considerados con cierto grado de desprecio, incluso sus detractores más ávidos no podían negar el puro genio de la joven. Su hermana no podría ser tan talentosa, no si su padre estuviera dispuesto a entregarla a otra familia. Eso abrió posibilidades en todas sus mentes. Quizás podrían ser manipulados, sugirió el primero, incluso si se han reconciliado, tal división deja cicatrices. Si tuviéramos que influenciarlos para que reabrieran esas heridas y la niña se fuera, entonces todavía estaría custodiada por un guardaespaldas más allá de nuestra capacidad de lidiar, además de poseer más poder del que podríamos esperar enfrentar. Terminado el tercero en tono lacónico. Es cierto, pero ella no estaría bajo la protección del mago Marshall. Con su protección eliminada, sería mucho más fácil reunir apoyo para colocar una designación de sellado sobre ella. Y con suficientes recursos, incluso su guardaespaldas y su poder podrían ser eludidos. Yo estoy seguro de que el Departamento de Invocación Espiritual estaría dispuesto a sacrificar más de la mitad de su número por la oportunidad de estudiar un espécimen como un espíritu heroico encarnado. Esa sugerencia trajo otro momento de silencio, aunque esta vez el aire de la habitación era contemplativo mientras varias ideas pasaban por las mentes de los cuatro. Entonces nuestro camino es obvio, declaró el cuarto mientras se ponía de pie, no haremos movimientos abiertos, pero intentaremos manipulaciones sutiles para abrir una brecha entre las hermanas y obligar a Lord Selretch a elegir entre las dos. Está bien. Sabe cómo favorece a la heredera Tosaka, por lo que es poco probable que la deje de lado por su hermana menos talentosa. Una vez que se revoque su protección sobre la heredera Matou, usaremos nuestra propia influencia para asegurarla como sujeto de investigación. No podría elegir quedarse con ella. Se sabe que Selretch colecciona a aquellos que le interesan, y una chica con una conexión con la raíz, así como un espíritu heroico como guardaespaldas, bien podría resultar una novedad suficiente para que él se muestre reacio. Separarse de ellos. La sugerencia del tercero se consideró por un momento, pero luego el primero negó con la cabeza. Es una posibilidad, pero poco probable. Selretch tiende a ser un poco voluble en sus intereses, incluso si la elige a ella sobre su hermana, todavía sería simplemente una cuestión de tiempo antes de que se vaya a una de sus excursiones de otro mundo.
Cuando todo está dicho y hecho, todo lo que necesitamos es paciencia y asegurarnos de que la niña no se vuelva tan poderosa que cuando se le asigne la designación no se pueda hacer cumplir. Los cuatro asintieron con la cabeza mientras se acordaba el plan. Rin se derrumbó en su cama con un gemido exhausto. Hoy día no había salido en absoluto como ella esperaba. Dando vueltas letárgicamente, alcanzó su mesita de noche y agarró el libro que Sakura le había permitido tomar prestado a regañadientes. Conseguir que lo dejara fuera de su vista incluso por una sola noche había requerido un poco de conversación rápida, así como un poco de chantaje emocional, pero al final el mató adoptivo había accedido a permitir que su hermana lo tuviera por el tiempo. Noche. Todavía no había tenido la oportunidad de leerlo correctamente. Diablos, ella apenas había tenido la oportunidad de leer el mensaje rayado en la portada y la primera página. Las cosas habían estado tan agitadas, una cosa conducía a otra aparentemente sin pausa. Esta sería la primera vez que pudo tener la oportunidad de leerlo correctamente. Sentándose en sus almohadas, abrió el tomo y comenzó a leer lo que estaba escrito allí. esta parte se veía interesante. Se trataba de los diversos poderes que Shirou había logrado ganar en la nueva dimensión en la que se encontraba. Shirou de cabeza bloqueada que podría ser lo suficientemente terco como para hacer llorar a las montañas, y ahora de alguna manera se las había arreglado para obtener los poderes de los dioses. Fue como una especie de broma cósmica extraña. Veamos, este tenía un nombre extraño. Regla del inframundo, ¿qué podía hacer eso? Annette Berenti Fensuor no era miembro de ninguna de las grandes casas nobles. Su familia tenía solo unas 5 generaciones, nada de gran importancia entre las filas de la Torre del Reloj. Los Fensuort apenas habían comenzado a establecer una línea familiar de investigación y poseían una riqueza moderada en comparación con la mayoría de la asociación. En general, había muy poco de su familia que se destacara de alguna manera. Annette estaba decidida a cambiar eso. Sabía que ella misma tenía un talento ligeramente superior al promedio, pero estaba decidida a compensar la diferencia con sus propios esfuerzos. Tenía la intención de seguir el ejemplo de Lorelmeyo y el segundo. A decir verdad, había sido su ejemplo el que le había dado la esperanza de seguir adelante. Pertenecía a una familia con solo 3 generaciones reconocidas de linaje mágico y, sin embargo, ahora era uno de los profesores más respetados de la organización, además de un lord. La heredera de Fensuort esperaba poder emular su éxito con sus propios esfuerzos. Para demostrar que, aunque su plan era modesto, aún podía tener algún impacto en la Torre del Reloj. Y si al hacerlo podría terminar llamando la atención de su ídolo, entonces Annette salió de sus pensamientos sobre posibles romances futuros por una repentina erupción de ruido en el dormitorio contiguo al suyo. Por supuesto que sabía quién se quedaba allí. Rin Tosaka se había ganado una gran reputación después de no solo haber sido contratada como aprendiz del Wizard Marshall, sino también debido a la ahora legendaria discusión que había tenido con el heredero de la familia Edelfelt. Aparentemente había sido sobre una habitación en un dormitorio, pero al final de la misma, la habitación en cuestión había sido un desastre, al igual que el pasillo exterior, las escaleras que conducen a la planta baja y el mostrador de recepción. No hace falta decir que después de descubrir que ella vivía justo al lado de tal Annette, la enérgica individual, había tenido algunas noches incómodas antes de que finalmente decidiera que era poco probable que el aprendiz japonés la hiciera explotar junto con el resto del piso. Por supuesto, ahora mismo estaba empezando a preguntarse si esa evaluación había sido del todo precisa. Le había tomado un momento reconocer cuál era el sonido que la había perturbado, y ahora que lo había inmovilizado, estaba deseando no haberlo hecho. Porque, si tuviera que ser completamente sincera, describiría lo que escuchó como un cacareo loco, alegre y demente, que no es la descripción más halagadora. Sin embargo, era completamente cierto. Al escuchar esa alegría, la primera imagen que me vino a la mente fue la de Rin Tosaka de pie en un ático, vestida con una bata de laboratorio sucia, su cabello y ojos salvajes y un extraño aparato eléctrico en el fondo con rayos, jugando a través de ellos mientras se reía. Risa exacta.
Francamente, si hubiera habido un cadáver cosido y conectado a electrodos, Annette no se habría sorprendido en lo más mínimo. Sacudiendo la cabeza para disipar esa imagen absurda, la heredera de Fensworth tomó nota mental de dejar de lado las clásicas películas de terror a las que se entregaba los fines de semana. Claramente, se estaba exagerando si estaba teniendo esos vuelos de fantasía. Aún así, no pudo evitar preguntarse qué era lo que había provocado a Tosaka de esa manera. Para dejarlo completamente claro, el diario que ha recibido Sakura es del futuro de este fic, yo diría que unos 3 o 4 meses. Debido a la forma en que se envió a Sakura, hay un efecto de mezcolanza temporal, por lo que está escrito en él serán los escritos futuros de Chirou. No te preocupes. Tengo un plan sobre cómo se relacionará esto con una historia futura.